Lo primero que Garrison Hale notó sobre el barco fue que se esforzaba demasiado por parecer sagrado. Vastos arcos de aleación se curvaban sobre la cabeza como costillas de catedral, grabados con runas brillantes que zumbaban débilmente mientras la vasija flotaba por el espacio vacío. Incienso real, flotaba a través de las rejillas de ventilación, mezclándose desagradablemente con el afilado sabor del metal ionizado. Hal se detuvo en el umbral, rodó los hombros por debajo de su chaqueta de viaje y murmuró para sí mismo que cualquier buque de guerra que requiriera oración para funcionar ya estaba inventando excusas. Había sido contratado para entrenar a un guardia personal, no para admirar la arquitectura. Sin embargo, los guardias que bordeaban el pasillo claramente esperaban admiración. Vestían armaduras ceremoniales, pulidas al brillo del espejo, sosteniendo lanzas que parecían antiguas, pero vibraban con energía contenida. El granizo caminó entre ellos con deliberada despreocupación, las botas resonando, las manos en los bolsillos, asintiendo con la cabeza aquí y allá, como un hombre paseando por un mercado en lugar del buque insignia de una flota invasora. Algunos de los guardias se pusieron rígidos, uno frunció el ceño. Hal decidió que probablemente era un buen comienzo. La reina Ner lo miró desde una galería elevada, con las manos cruzadas a la espalda. Era más alta que la mayoría de los humanos, su postura era perfectamente recta, su piel azul captaba la suave luz blanca en gradientes suaves. Sus largas orejas barrieron elegantemente hacia atrás desde su cabeza, adornadas con finas bandas de plata que marcaban rango y linaje. Para un ojo inexperto, podría haber pasado por humana a cierta distancia, pero ningún humano se movía con una quietud tan mesurada como si el propio barco se ajustara a su presencia. Observó la puerta del mercenario, la forma en que sus ojos se movían hacia las salidas y los ángulos sin un esfuerzo consciente, y sintió un leve parpadeo de diversión no deseado cuando casi tropieza con un glifo del piso que se movía bajo los pies. El entrenamiento comenzó dentro de una hora. Hal no perdió el tiempo pidiendo permiso. Entró en la cámara de práctica, examinó a los guardias reunidos y anunció que cualquiera que esperara duelos ceremoniales estaba a punto de sentirse profundamente decepcionado. Cuando uno de los capitanes protestó diciendo que sus técnicas estaban santificadas por la tradición, Hal preguntó cortésmente si la tradición había detenido alguna vez un rayo de plasma. El silencio resultante se rompió solo cuando Hal tomó prestada una lanza de entrenamiento, la volteó de punta a punta y golpeó al capitán con el mango. Le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse y sugirió que comenzaran aprendiendo a caerse sin romperse huesos importantes. A la segunda hora, los guardias sudaban, la armadura abollada, el orgullo magullado. El granizo agrietado bromas entre taladros, comparando su formación a un muy enojado de la pared y alabando a uno que es particularmente ágil guardia durante casi no morir. La risa se deslizó en él a pesar de sí mismo, delgado, en primer lugar, a continuación, genuino. Incluso la reina Ner se encontró mirando más de lo previsto, con los labios apretados de una manera que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. La de los humanos métodos eran poco elegante, pero eficaz. Más preocupante fue la rapidez con la que se adaptó. Leyendo fisiología alienígena como si los hubiera entrenado toda su vida. Cuando terminó la sesión, Hal se inclinó torpemente en la dirección general de la galería, sin saber exactamente dónde estaba parada la reina, y preguntó dónde podía encontrar una armería que no parecía que lo juzgara. Un chambelán se lo llevó, dejando a Nert a solas con sus pensamientos. Los motores de la flota cambiaron de inclinación a medida que alteraban el rumbo. La vibración sutil de entrar en una corriente de vacío más rápida que vibra a través de la cubierta. La invasión se avecinaba como una sombra. Nadie habló en voz alta. Más tarde, solo en un pasillo más tranquilo, Granizo exhaló y se apoyó brevemente contra la fría pared de metal. Era bueno fingiendo tranquilidad, pero incluso él podía sentir el peso del barco de la expectativa. Miró sus manos, con cicatrices, familiar, y se preguntó de brazos cruzados qué tipo de reina construyó un buque de guerra que olía a templo. En algún lugar profundo del recipiente, los sistemas antiguos se susurraban unos a otros como si limpiaran largas gargantas sin usar, respondiendo a una presencia que aún no entendían. El granizo empujó la pared y se dirigió hacia la armería, sin darse cuenta de que el barco y su reina ya habían comenzado a notarlo. La armería estaba más silenciosa de lo esperado por el granizo, lo que inmediatamente le hizo sospechar. Filas de armaduras permanecían en filas solemnes, suspendidas en campos de gra como espíritus obedientes esperando la resurrección. El aire era frío y débilmente metálico, ensartado con un murmullo bajo de conductos de energía debajo del piso. Hal silbó suavemente, principalmente para molestar a la habitación, y comenzó a colocar su propio equipo sobre una mesa de piedra que parecía demasiado ceremonial para usarla como banco de trabajo. Se desnudó sin ceremonia, quitándose capas con la deficiencia práctica de alguien que se había vestido para el combate más veces de las que podía recordar. Su armadura era funcional, con cicatrices, modular, parcheada con componentes de al menos 4 fabricantes diferentes que probablemente se ofenderían al ver que su trabajo cooperaba tan bien.
Mientras alcanzaba la placa espinal, hizo una pausa, flexionándose ligeramente a medida que el calor débil y familiar se extendía por su espalda. El tatuaje respondía al movimiento como un circuito viviente, líneas que cambiaban sutilmente debajo de su piel. Hal no lo miró. Él nunca lo hizo. No mirabas fijamente las cosas viejas que te habían sobrevivido. No escuchó entrar a la reina Ner. Los sistemas de la armería atenúan su zumbido en una fracción, las luces se ajustan con reverente precisión. Se detuvo justo dentro del umbral, con la única intención de observar, de comprender el equipo y los métodos del humano. La curiosidad era una indulgencia manejable. Se dijo esto con firmeza, hasta el momento en que Hal levantó la placa espinal y el tatuaje quedó completamente al descubierto. El tiempo fracturado. Las marcas eran inconfundibles. No solo el patrón, sino la forma en que existía. Parte tinta, parte impronta cuántica. Negarse a permanecer estático. Su respiración se detuvo, aguda e involuntaria. El sello de la vigilante del vacío había sido quemado en la memoria más antigua de su pueblo, tallado en ruinas más antiguas que su corona. Ella lo había visto solo en archivos prohibidos, interpretados de manera imperfecta por artistas que nunca pudieron capturar del todo como parecía mirarte a ti. Ahora estaba allí, vivo, grabado en la espalda de un humano que se quejaba en voz baja de un pestillo de armadura. Hal sintió que el silencio se prolongaba demasiado. Si se trata de una situación sin zapatos en la armería, dijo a la ligera. Debo advertirte, ya he ofendido al menos a 3 órdenes religiosas hoy. Se giró a mitad de camino, vio la expresión de Ned y se detuvo. Se enderezó lentamente, de repente consciente de que algo había cambiado en la habitación que no tenía nada que ver con la gravedad. Ned se recuperó con esfuerzo. La compostura real volvió a su lugar como una máscara practicada, pero sus ojos permanecieron fijos en el tatuaje, abiertos y sin parpadear. Complete sus preparativos, dijo, con la voz firme solo por la fuerza. No tenía la intención de interrumpir. Oh, cierto. El granizo buscó a tientas la placa espinal en su lugar con menos gracia de lo habitual, sujetándola rápidamente. Las leyes de modestia de armadura varían según el sistema. Probablemente debería buscar eso alguna vez. Ella no sonrió. Eso lo asustó más que si ella lo hubiera hecho. Ella se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Orejas largas rígidas, pasos medidos. Las luces de la armería volvieron a encenderse, sin darse cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. El granizo se detuvo durante varios segundos y luego exhaló. Bueno, murmuró. Eso era normal. Terminó de sellar la armadura, la calidez del tatuaje se desvaneció a medida que las placas se cerraron. Aún así, una débil vibración persistió como un sistema que se negaba a apagarse. En otra parte del barco, Ned se movía por pasillos por los que había caminado desde niña, sin apenas verlos. Memoria presionada por todos lados. Fuego, traición, un linaje casi extinguido. Los vigilantes del vacío habían jurado interponerse entre sus ancestros y la aniquilación. Habían fracasado o desaparecido o habían sido borrados tan completamente que creer en ellos se había vuelto casi infantil. Y sin embargo, la marca era real. El barco lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que los subsistemas antiguos se agitaban en la sutil resonancia bajo sus pies. Un mercenario humano con sentido del humor y una postura terrible no debería llevar una reliquia del juramento más profundo de su pueblo. Lo que hizo fue un milagro o el universo se entregó a una broma particularmente cruel. Ner ya no estaba segura de que la asustaba más. La reina Ner no durmió. En cambio, se quedó sola dentro de la cámara de archivo más profunda del barco, un lugar sellado no por cerraduras, sino por linaje. Las puertas se habían abierto para ella con un sonido como un trueno distante, reconociendo sangre en lugar de códigos de comando. La luz pálida fluía de las paredes cristalinas, iluminando glifos que cambiaban cuando se observaban directamente, como avergonzados de ser recordados. Se movió lentamente, las orejas largas en ángulo ligeramente hacia atrás, los dedos arrastrándose por la superficie de un zócalo de memoria. El barco respondió con silenciosa obediencia, proyectando fragmentos del pasado en el aire. Florecieron imágenes fantasmales, figuras altas vestidas con armaduras desconocidas, de pie junto a reinas que se parecían incómodamente a ella. Los observadores del vacío, sus rostros siempre estaban borrosos, como si el universo mismo hubiera acordado no recordarlos con demasiada claridad. Eran reales, dijo Nara en voz baja a nadie. El barco tarareó en confirmación, una nota armónica baja que vibró a través de sus huesos. Siguió la masacre. Las imágenes se fracturaron en caos. Agujas colapsantes de fuego. Alarmas gritando en tonos antiguos. Los vigilantes lucharon, murieron, desaparecieron. Los registros terminaron abruptamente, corrompidos a un nivel tan profundo que desafiaron la reconstrucción moderna. Un borrador deliberado. Nerd apretó las manos, las uñas presionándole las palmas. El juramento no se había roto. Había sido enterrado.
En otros lugares, Hal estaba teniendo un tipo de crisis muy diferente. Se paró en la sala de entrenamiento, rodeado de guardias que ahora eran demasiado educados. Donde ayer habían mirado fijamente, hoy se inclinaron. Uno de ellos incluso le ofreció una barra de racionamiento envuelta en tela ceremonial. Hal lo aceptó con cautela, lo olió y dijo, si esto explota, quiero que se note que morí confiando en alguien con un casco elegante. Nadie se rió. Eso le preocupaba. Los simulacros se reanudaron, pero algo andaba mal. Los sistemas del barco se retrasaban medio segundo cada vez que el granizo cruzaba ciertas líneas del piso. Los drones objetivo ajustaron sus trayectorias en pleno vuelo, como si reconsideraran sus elecciones de vida. En un momento, una barrera defensiva apareció directamente frente a él, bloqueando una explosión de plasma simulada que no le había apuntado en primer lugar. Hal miró fijamente la barrera. Está bien, dijo al aire vacío. Eso es nuevo. Un técnico se apresuró, murmurando disculpas y culpando a los errores de calibración que, estrictamente hablando, no tenían sentido. Granizo asintió, pero el calor familiar comenzó a agitarse nuevamente debajo de su armadura, débil, pero insistente. Hizo una broma sobre barcos embrujados y tatuajes malditos, pero el sonido sonó hueco incluso para sus propios oídos. Más tarde, convocada a una cámara privada, Hal encontró a la reina Nert esperando. La habitación estaba austera, despojada de ceremonias, las paredes lisas y sin decorar. Ella le hizo un gesto para que se sentara. Hizo cuidadosamente como un hombre inseguro de si la silla podría ofenderse. «¿Has notado cambios?», dijo Nara. «Me he dado cuenta de que le gusto a tu nave», respondió Hal. «No sé por qué. Ni siquiera le he comprado la cena». Una pausa. Entonces, inesperadamente, Nert exhaló algo parecido a una risa. Breve, agudo, desapareció casi al instante. Esa puede ser la parte más inquietante. Ella lo estudió en silencio, con los ojos escudriñando su rostro en busca de algo que él no sabía cómo proporcionarle. «La marca en tu espalda», dijo por fin. «¿Sabes qué es?». Hal se encogió de hombros. «Sé que me pica cuando estoy a punto de recibir un disparo, y que es la razón por la que varias personas intentaron matarme antes de que aprendiera a responder a tiros». Esa respuesta la inquietó más de lo que podría haberlo hecho cualquier mentira elaborada. «No te dieron ninguna explicación». «Las personas moribundas no son buenas en las conferencias», dijo amablemente. «En su mayoría dicen cosas como, corre y no confíes en nadie». La nave se movió a su alrededor, los motores se ajustaron a medida que la flota se acercaba al espacio hostil. Ner se enderezó. «Entonces ambos somos herederos de cosas que no pedimos». Hal sonrió torcidamente. «Eso nos hace prácticamente familia». Ella no le devolvió la sonrisa, pero tampoco lo corrigió. Fuera de la cámara, los sistemas antiguos continuaron despertando pieza por pieza, reconociendo un juramento que habían esperado generaciones para volver a escuchar. La flota cruzó la frontera hacia el espacio disputado sin ceremonia, lo que Hal consideró grosero. Había esperado alarmas, cantando. Quizás un coro. En cambio, las estrellas fuera de la ventana gráfica simplemente se doblaron. Los colores se extendieron hacia geometrías desconocidas a medida que la nave se deslizaba a través de una región del espacio que se resistía a ser cruzada. La plataforma vibraba de una manera que se sentía menos como movimiento y más como renuencia. El granizo estaba de nuevo en la armería, apretando una correa que se negaba a comportarse. «Lo juro», murmuró, «esta cosa fue construida por alguien que odiaba los hombros». La armadura respondió bloqueándose perfectamente en su lugar, ajustada e inútil. El calor a lo largo de su columna vertebral se encendió brevemente, luego se calmó como si estuviera satisfecho. Se congeló, apretando la mandíbula. «No empieces», no advirtió a nadie. «No somos amigos». Al otro lado del barco, las luces se atenuaban y se iluminaban en pulsos lentos. Las antiguas matrices de defensa, supuestamente inactivas, comenzaron a tararear. Los oficiales tácticos miraban sus exhibiciones, susurrándose unos a otros con voces que transmitían superstición disfrazada de protocolo. Nadie dijo la palabra profecía, pero flotaba sobre cada consola como una carga estática. La reina Neri se paró sobre la comandis, con las manos juntas a la espalda y las orejas largas inclinadas hacia afuera en señal de concentración. Sintió el cambio con tanta intensidad como el propio barco. Los sistemas se alineaban no con sus órdenes, sino con algo más profundo, más antiguo, con él. La realización le pesaba en el pecho. Ella convocó a Hal. Llegó momentos después, con el casco debajo del brazo, con una expresión entre relajada y profundamente impresionada por el destino. «Si se trata de que el barco intente adoptarme», dijo, «me siento halagado, pero no hago compromisos a largo plazo». Ner lo miró durante un largo momento antes de hablar. «Llevas un juramento que no entiendes», dijo ella. «Y mi corona contiene un secreto que nunca tuve la intención de revelar». «Eso suena como el comienzo de una muy mala asociación», respondió Hal.
Esos generalmente terminan con explosiones o las previenen, dijo en voz baja. Ella lo condujo lejos del puente, hacia una cámara tan profunda que el zumbido de los motores se desvaneció en algo parecido al silencio. En su centro había una estructura de cristal y metal entrelazados suspendidos en un campo gravitatorio que curvaba la luz a su alrededor. El poder fluía a través de él en lentos ritmos aterradores. El seguro contra fallas, dijo Nerd, vinculado a mi línea de sangre. Si se activa, colapsaría todos los sistemas estelares a su alcance, incluido el nuestro, incluido el de ellos. Estaba destinado a poner fin a las guerras haciéndoles imposible sobrevivir. Hal miró fijamente. Ustedes realmente no hacen nada a medias. Nunca se ha utilizado. Y ella dijo, porque los vigilantes del vacío existían para detenernos, para detenerme a mí. La nave se estremeció cuando un impacto distante atravesó el espacio. Contacto enemigo. El granizo sintió que el tatuaje se quemaba. Más agudo esta vez, un tirón hacia el dispositivo que le dolía los dientes. En cambio, dio un paso atrás. Sí, dijo despacio. Sobre eso. Si esta cosa piensa que estoy aquí para activar el interruptor de apagado universal, se decepcionará. Nell se volvió hacia él, sorprendida parpadeando en sus rasgos serenos. ¿Te negarías? Soy un mercenario, dijo Hal. Me gusta que mi trabajo sobreviva. Además, hacer estallar todo tiende a reducir la repetición de negocios. Por un latido del corazón, la tensión se rompió y luego Nerd se rió. Fue inesperado, brillante y rápidamente sofocado por el peso del momento. Te burlas del fin del mundo, dijo ella. Alguien tiene que hacerlo, respondió. De lo contrario, obtiene ideas. Las alarmas finalmente sonaron bajas y resonantes. La invasión había comenzado en serio. Granizo enderezado, casco deslizándose en su lugar. Dime dónde me necesitas, dijo. No donde la profecía dice que debería pararme, donde me quieres. Ner encontró su mirada. Algo está cambiando entre ellos. Confianza quizás, o la primera fractura en las garras del destino. A mi lado, dijo. El barco avanzó, los antiguos sistemas completamente despiertos ahora, respondiendo no al destino, sino a la elección. La primera descarga golpeó el barco como una acusación. La energía onduló a través de los escudos exteriores, la luz brillando a lo largo de los arcos de la catedral como si la vasija misma se estuviera arriostrando. La cubierta se tambaleó, luego se estabilizó, estabilizadores antiguos compensando con precisión ofendida. Hal agarró una barandilla con una mano y se rió a pesar de sí mismo. Muy bien, dijo, casco sellando con un silbido. Ahora se siente como trabajo. Las firmas enemigas florecieron en las exhibiciones tácticas. Naves angulares llenas de armas que doblaban el espacio localmente para engañar al impulso. Emergieron de pasillos replegados de vacío como depredadores, convencidos de haber encontrado a un dios herido. La flota respondió, cambiando de formación con elegancia practicada. Pero inmediatamente quedó claro que la oposición había planeado la fuerza bruta. Lo que no habían planeado era el repentino entusiasmo del barco. Las armas que no se habían disparado en siglos entraron en línea, no con luces de advertencia o indicaciones de autorización, sino con una resonancia profunda y satisfecha que el granizo sintió directamente a lo largo de su columna vertebral. El tatuaje se encendió en caliente, las líneas se tensaron, se alinearon. Aspiró un suspiro a través de los dientes. Realmente odio cuando las cosas en mi cuerpo comienzan a hundirse con cosas del tamaño de ciudades. Concéntrate, llegó la voz de Nerd sobre la calma y la firmeza. El barco te está respondiendo. ¿Puedes sentirlo? Oh, lo siento. Hal dijo que es como ser adoptado por un monasterio enojado. Se movió por los pasillos corriendo. Los guardias de la caída en el detrás de él, sin duda. El fuego de los desintegradores sacudió los mamparos de adelante, destellos de luz proyectando sombras nítidas. El granizo esquivó el golpe en el incumplimiento de la zona como un enemigo de embarque de unidad atravesó el casco en una tormenta de aire comprimido partículas. Rodó, se acercó, disparando, tiros precisos y económicos. Los guardias, siguiendo su ejemplo, instintivamente ahora, formaciones de ruptura y reforma con eficacia mortal. Entre ráfagas, Granizo se encontró a sí mismo la emisión de órdenes de él no se acordaba de aprendizaje, llamando ángulos, tiempos, puntos de presión que se alinean perfectamente con el barco interna de las defensas. Las puertas se sellaron al pasar. La gravedad cambió sutilmente para desequilibrar a los atacantes. Se rió sin aliento. Está bien, no admitió ante nadie. Eso es impresionante. En el puente, Narito observó las exhibiciones con una mezcla de asombro y terror. La cámara a prueba de fallas latía más intensamente con cada acoplamiento, reaccionando a la misma resonancia cuántica que la marca de Hal. La profecía se tensó como una soga. Si la batalla se inclinaba demasiado, el sistema exigiría la activación.
Apretó las manos, las largas orejas hacia atrás, negándose a mirar hacia el indicador que rastreaba la proximidad de Hal al núcleo. Un impacto directo sacudió el barco. El poder parpadeó. En algún lugar profundo, los campos de contención lamentaban su disgusto. Hal tropezó, se atrapó a sí mismo y sintió que el tatuaje ardía como una marca. Un tirón le tiró, inconfundible ahora, una directiva más antigua que el lenguaje. Proteja la línea de sangre por cualquier medio. Sí, no, gruñó, metiendo los talones. Hablamos de esto. El barco no discutió, pero la atracción se intensificó. Granizo golpeó un puño contra la pared, el dolor lo castigó. Abrió un canal. Naret, tu juguete apocalíptico está obteniendo ideas. Lo sé, respondió ella instantáneamente. Yo también lo siento. Bien, Rua, dijo. Entonces escúchame con mucha atención. Si esta cosa se activa, la estoy desenchufando, posiblemente violentamente. Una pausa y luego inesperadamente ella dijo, cuento contigo. Eso lo hizo. El tirón cambió, no desapareció, sino que cambió. Hal rió aguda e incrédula. Resulta confianza. Funciona mejor que Destiny. Corrió hacia la unión central en lugar de alejarse de ella, desviando el flujo de energía manualmente, redirigiendo conductos antiguos con movimientos que se sintieron recordados en lugar de aprendidos. Las naves enemigas comenzaron a tambalearse cuando la catedral de la batalla desató contramedidas precisas, incapacitando en lugar de aniquilando. Una a una, las firmas hostiles guiñaron un ojo o huyeron. El silencio volvió a deslizarse por los pasillos, roto solo por el silbido del metal frío y la respiración entrecortada de Hal. Se apoyó contra un mamparo, deslizándose hacia abajo hasta quedar sentado en la cubierta, con la armadura chamuscada y el corazón latiendo con fuerza. La próxima vez, dijo en voz alta. Estoy cobrando extra por tonterías proféticas. En el puente, Nerd se permitió exhalar lentamente. La seguridad contra falla se atenuó, frustrada no por la fuerza, sino por la negativa. La invasión no había terminado de la manera que nadie había planeado, pero había terminado. Y en algún lugar profundo de la nave, los sistemas antiguos registraron una desviación que nunca olvidarían. El barco quedó a la deriva en la tranquilidad que sigue a la violencia cuando los sistemas continúan tarareando por costumbre y nadie está listo para admitir que la supervivencia se ha asentado. Las luces de emergencia volvieron a atenuarse a su brillo adecuado. Los pasillos chamuscados fueron sellados, limpiados, restaurados con una eficiencia casi impaciente, como si la catedral de la batalla prefiriera olvidar por completo el insulto. Granizo caminaba lentamente ahora, armadura desbloqueada, casco metido debajo del brazo, botas que dejaban débiles ecos que ya no sonaban como cuentas regresivas. Se detuvo fuera de la cámara central. La estructura a prueba de fallas colgaba inerte, su celosía cristalina oscura ya no palpitaba con el apocalipsis restringido. El calor a lo largo de su columna vertebral se había desvanecido en un recuerdo. El tatuaje se cayó de una manera que él nunca había sabido qué era. Por primera vez en su vida, no hubo ningún tirón, ningún susurro que sugiriera dónde debería pararse o que debería proteger a continuación. La ausencia se sintió extraña, más ligera, también levemente insultante, como ser despedido por el destino sin previo aviso. La reina Ner se unió a él momentos después. Parecía cansada de una manera que ninguna corona podía disimular. Las orejas largas se relajaron en lugar de estar alertas, postura aliviada por el simple hecho de que el universo no había terminado bajo su vigilancia. Permanecieron uno al lado del otro en silencio durante un rato, observando a los técnicos desmantelar componentes que alguna vez habían sido tratados como inevitabilidades sagradas. Entonces, Hal finalmente dijo, buenas noticias. Tu nave ya no quiere cometer asesinatos cósmicos. Malas noticias, creo que está de mal humor. Ner dejó escapar un sonido silencioso que podría haber sido una risa. Se recuperará, dijo. Siempre lo hace. Quizás aprenda moderación. Gran lección para un gran barco, respondió. Ella se volvió hacia él entonces, con expresiones serias pero descuidadas. El juramento de los vigilantes del vacío nunca tuvo la intención de terminar de esta manera, dijo. Estaban obligados a sacrificarse, no a elegir. Hal se encogió de hombros ante un pequeño gesto humano. Resulta que Choice funciona mejor. Menos gritos por lo general. Caminaron juntos hacia la plataforma de observación donde las estrellas se extendían limpias e indiferentes a través del vacío. La flota mantuvo su posición ahora, las armas apagadas. Invasión abortada no por derrota sino por decisión. Los mensajes fluían entre barcos. Los diplomáticos ya están trabajando para convertir la supervivencia en un precedente. Narit se enfrentó a la ventana gráfica. Mi línea de sangre será diferente ahora. Ella dijo que la corona ya no guarda un secreto que pueda destruirnos a todos. Esa carga se ha ido. Hal consideró eso. Supongo que eso te convierte en una reina entonces.
Debe ser decepcionante. Ella sonrió completamente esta vez. Piel azul arrugada en los bordes de sus ojos. Es liberador. El silencio se calmó de nuevo, cómodo ahora. Hal sintió ganas de seguir adelante. El viejo instinto mercenario, pero carecía de urgencia. Se dio cuenta con leve sorpresa de que, por primera vez, no estaba huyendo de algo quemado en su piel. Él simplemente estaba de pie. ¿Qué harás?, preguntó Ner. Lo pensó honestamente. Podría quedarme, dijo. Entrene a sus guardias adecuadamente. Enséñales a caer sin morir. Quizás averigüe quién soy sin que los tatuajes espaciales antiguos tomen decisiones por mí. Ella asintió. Sería bienvenido. No como juramento, como persona. Hal sonrió más suave que antes. Cuidado, dijo. Así es como la gente termina con responsabilidades. Como reina, ella respondió secamente. Estoy íntimamente familiarizado con ese riesgo. El barco ajustó su rumbo, los motores zumbando con un propósito renovado. No hacia la guerra, sino lejos de ella. Hal observó cómo cambiaban las estrellas y sintió que algo se asentaba dentro de él. Un entendimiento de que protección no tenía por qué significar borrador. Esa tutela podría elegirse diariamente en lugar de imponerse por profecía. Detrás de él, la cámara central se selló permanentemente, su amenaza desmantelada pieza por pieza. Por primera vez, el futuro no brillaba con advertencias o símbolos antiguos. Simplemente estaba abierto. Hal cuadró sus hombros, exhaló y dio un paso adelante, sin estar marcado por el destino, acompañado por una reina que había elegido la confianza por encima de la aniquilación.